Buenas tardes, caminantes. Una plática más, esperando todos estén bien, todos se encuentren en compañía de sus seres queridos de la mejor manera. Bendiciones a todos. El tema que vamos a platicar hoy es sobre la virtud de la gratitud. Gratitudo, en latín, gratitud. Es esa virtud que nos lleva a dar gracias por lo que recibimos, por lo que Dios nos da, por lo que todo de una u otra manera continuamente nos está brindando algo. Desde la salud, desde el despertar, desde tener un trabajo, de tener una familia, de tener todo aquello que se tiene y por cual debemos dar gracias. Quiero empezar hablando de la naturaleza teológica de la gratitud. Pasar de la gratitud secular, aquello de sentirse bien, a esa gratitud teologal que habla de reconocer al Creador, reconocer que somos criaturas, reconocer que estamos en necesidad de nuestro Creador de una u otra manera. Santo Tomás de Aquino viene aquí en nuestro apoyo y nos dice sabiamente que la gratitud está ligada a la virtud de la justicia. Es esa respuesta justa ante lo que se recibe, que en algunos casos no podemos pagar. Por ejemplo, como nunca podremos pagar a Dios por la vida, la salvación, nuestra única justicia posible es la acción de gracias, lo que llamamos piedad. Yo lo llevaría un poquito más, y es cuando nosotros, para pagarle a Dios, actuamos dándole alabanzas y dándole todo nuestro corazón en todos esos actos de piedad que tenemos hacia Él. La virtud, por definición, es una disposición habitual y firme precisamente de hacer el bien. Una persona virtuosa no da gracias solo cuando se siente de buen humor, cuando todo va bien, sino que ha educado su voluntad para ver la gracia de Dios en todo momento. El Catecismo de la Iglesia nos habla del origen de los dones. Recordemos que la gratitud nace en la familia, desde la educación que recibimos de nuestros padres. Nos enseñan a dar gracias por los alimentos, a dar gracias a tu papá, a tu mamá cuando te regalan algo, a los tíos, etcétera. O sea, siempre nos están educando de una u otra manera de cómo dar gracias. Yo por ahí me he encontrado personas que en realidad no han recibido, parece ser, ninguna formación ni habitual ni espontánea sobre la gratitud. Esa gente que te encuentras que es ingrata, ¿verdad? Anteriormente pasabas por la calle, ibas por la calle y siempre alguien te saludaba, buenas tardes, buenos días. Hoy vivimos en un mundo que ha olvidado todas estas virtudes, y una virtud, creo yo, que profundamente se ha perdido es esta virtud del agradecimiento. Se debe de agradecer por el don de la vida, el amor, el trabajo, como les comento. Si no sabemos dar gracias a las personas que vemos, ¿cómo vamos a llegar a dar gracias a Dios que no vemos? Hay oraciones que caracterizan
esta actitud de dar gracias. Todo puede convertirse en un motivo de acción de gracias. Si yo repartiera ahorita a ustedes una hoja y que me escribieran al menos 5 intervenciones de esa providencia de Dios en sus vidas, que en algún momento han sentido que han recibido, momentos a lo mejor donde Dios te rescató, donde en medio de una turbulencia te dio paz, en medio de un problema muy crítico, muy fuerte, encontraste paz. ¿Cuántas veces en el año damos gracias? No solo vamos a decir en Navidad, y eso que también se está olvidando mucho eso, sino en el día a día. ¿Cuántas veces damos gracias a Dios? Para nosotros católicos, algo que nos ayuda continuamente a dar gracias es ir a misa. La iglesia nos comenta que debemos de asistir al menos los domingos, porque el domingo es el día del Señor. La misa no es una obligación, sino es ese regalo de agradecimiento que Cristo hace al Padre en nuestro nombre. La Eucaristía, del griego eu, que significa bueno, y caris, que significa don, es el buen don, o es esa acción de gracias. La paradoja de ese prefacio que decimos en la misa antes de la consagración, que dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Padre Todopoderoso y Eterno. Dar gracias, caminantes, es nuestra salvación. Hay que entenderlo así, o sea, el hombre agradecido, la mujer agradecida, el ser humano agradecido, se está salvando por esta actitud de gratitud. El alma que no da gracias es un alma enferma de soberbia. Cree que todo lo merece, o cree que en su desesperación no tiene nada o no ha recibido nada. El soberbio dice: todo me lo merezco, yo lo hago con mi trabajo, con mi voluntad, yo vengo desde abajo, yo he hecho todo, nadie me ha ayudado. ¿Y dónde dejas a Dios, que es el que está detrás de ti, ayudándote, poniendo medios, etcétera, etcétera, para que tú crezcas? Sin embargo, tú crees que lo has hecho por ti. Y la otra persona que les comento es aquella que cree que no tiene nada y desesperadamente grita o clama o se queja de que no tiene nada. Y esto ya es triste, ¿verdad? A mí no me han dado nada, yo no he recibido nada, a mí no me dejaron nada en herencia, a otros sí, a mí no. Disculpen, aquí tengo una basura en el ojo, pero continuamos. La Eucaristía entonces es ese sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho en la creación, la redención y la santificación. Es el modelo de Cristo. Él, sabiendo que al día siguiente sería crucificado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo. La gratitud de Cristo, como vemos, no dependía de las circunstancias. Él sabía que lo iban a crucificar y sin embargo aquí está agradeciendo. Tomó el pan, dio gracias, lo partió. Por lo tanto, la gratitud que no dependa de nuestras circunstancias. Hoy doy gracias porque todo me fue bien.
Muchos dicen, hoy tuve suerte. Siendo Dios que está atrás, ya diste gracias, ya fuiste agradecido. Y cuando no tenemos y cuando está dura la cosa, como dicen, cuando se pone turbio el mar, cuando las olas acechan en medio de todo eso, aún cargando la cruz, tenemos que aprender a dar gracias. Seamos gratos, no ingratos, sino gratos. Cristo agradece el plan de salvación, incluso cuando está pasando por la cruz. Cuando vamos a misa caminantes, cuando nos ponemos en oración, ¿cuál es nuestra actitud? Y yo diría más profundamente, ¿cuál es nuestra actitud mental? O sea, es decir, ¿qué estoy pensando? Mi intelecto, ¿dónde está? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pensando? Vengo a misa por ver qué me da Dios hoy. Estoy orando para ver qué me da Dios hoy. Estamos pidiendo solamente dinero, dinero y dinero. O estamos en una actitud de dar gracias, de ser agradecido por todo lo que hemos vivido, a lo mejor en la semana, las cosas buenas, las cosas malas. Dios no es esa aspirina que tomamos solo cuando lo necesitamos, sino como lo dije al inicio, es nuestro creador y justamente deberíamos de estar pagando de entrada, siendo buenos, siendo virtuosos, sobre todo agradeciendo. Después vienen algunos sabios o padres de la iglesia que nos vienen a dar testimonio radical de los primeros siglos de la iglesia, donde había persecuciones, donde el Imperio Romano perseguía a cualquiera que se dijera que era cristiano. Entonces aquí dar gracias significaba dar la vida. Se llevó o se tenía que ir a ese nivel. Imagínense. Pongo unos ejemplos: San Justino Mártir y San Ireneo. San Justino en el año 155, imagínense, apenas en el año 155, describe cómo se reunían los domingos. Explica que el presidente de la asamblea tomaba pan y vino, emitía una alabanza y gloria al Padre del universo y efectuaba una larga acción de gracias. Daba gracias. Para los primeros cristianos, el agradecimiento público era su identidad frente a los paganos, frente al paganismo. San Ireneo de Lyon, en su obra Contra las herejías, enseña que Dios no necesita nuestro sacrificio ni nuestro agradecimiento, pero nosotros necesitamos ofrecerlos para no volvernos estériles. ¿Cómo? Pues la gratitud los mantenía humildes y conectados a Dios, a la fuente de la vida. San Juan Crisóstomo y San Agustín decían que agradecer en la prueba era virtud, era algo hermoso. San Juan Crisóstomo en los años 300, siglo IV, vivió persecuciones, traiciones y murió en el exilio. Sus últimas palabras antes de morir en el camino fueron: gloria a Dios por todo. Doxa toteo panton eneken, gracia
a Dios y gloria a Dios por todo. Él enseñaba que el demonio huye inmediatamente cuando un cristiano da gracias a Dios en medio del dolor, porque la queja alimenta al enemigo, pero la gratitud lo destruye. San Agustín de Hipona, después en el siglo V, en sus comentarios a los Salmos escribe: ¿qué mejor cosa podemos llevar en el corazón, pronunciar con la boca, escribir con la pluma, que estas palabras? Gracias a Dios. ¿Qué mejor cosa podemos llevar en el corazón, pronunciar con la boca, escribir con la pluma, que estas palabras? Gracias a Dios. No se puede decir nada más breve, ni oír nada más alegre, ni comprender nada más elevado, ni hacer nada más útil que decir gracias a Dios. Algunos de nosotros caminantes hemos experimentado el poder de dar gracias a Dios en un momento de enfermedad, pérdida o crisis económica. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó allí con tu paz interior? ¿Qué sentiste al dar gracias, al ser agradecido en ese momento? Los tres enemigos de la gratitud: el orgullo, que cree que todo lo que tengo es gracias a mí mismo. Olvida que la inteligencia, la salud y las oportunidades son dones de Dios. No lo hizo solo, no lo hiciste solo. Otro enemigo es la queja crónica. Cuando nos fijamos solo en el 10% que nos falta, en lugar de fijarnos en el 90% de lo que sí tenemos. Y el tercer enemigo de la gratitud es la comparación. Miramos al prójimo con envidia, perdiendo de vista el camino único que Dios ha trazado para mí. Ojalá que en nuestro examen de conciencia diario, al terminar el día, antes de dormir, no solo revisemos los pecados que hemos hecho para pedir perdón, sino debemos de obligarnos a encontrar los 3 hilos de la gracia. Esos 3 momentos del día donde Dios se manifestó y dar gracias específicas por ello. Yo les encargo por aquí una tarea, algo que llamo el ayuno de quejas. Es decir, vamos a ayunar de quejas. Pasar 24, 48 horas, 72, las horas que queramos sin emitir una sola queja a nadie, mucho menos a Dios. Señor, no entiendo esto, no entiendo aquello. Me está saliendo todo mal. Pero confío en ti y te doy gracias. Es decir, no me quejo. Te agradezco. No es fácil, pero te agradezco. ¿Qué les parece si al terminar esta plática tomamos el Evangelio y nos vamos a descubrir lo que nos dice Lucas 1 del capítulo 46 al 55, el Magnificat, aquella oración que hizo María de dar gracias, profundamente gracias. La sierva del Señor, se dijo ella misma: aquí estoy para hacer tu voluntad, Señor. Después podríamos pasar a lo que dice Santo Tomás
como una anatomía de la gratitud, toda esa radiografía de esta virtud. Él la ve como esta virtud potencial, es decir, que tiene muchísima potencia para llegar a ser acto, hablando filosóficamente. Las virtudes, dice él, que no están sueltas, sino forman universos, familias, grupos. La virtud siempre la encontraremos al ladito de la virtud de la justicia, como lo dije. Es decir, tenemos una deuda de justicia y tenemos una deuda de gratitud. La justicia estricta exige pagar un precio exacto por algún objeto. Por ejemplo, yo pago el pan que voy y compro. Si vamos y compramos algo al mercado, pues tenemos que pagar lo que recibimos. En cambio, la gratitud aparece cuando recibimos un beneficio que no tiene precio, que se nos ha dado con total libertad y amor, pero que llega ahora a ser vamos a llamarlo así, una deuda moral. Debemos algo, justamente. No estamos obligados por alguna ley humana a pagar, pero nuestra alma está obligada por esta ley moral a reconocer el bien recibido. El que no agradece comete un acto de injusticia. ¿Cuáles son los 3 niveles de agradecimiento? Según Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás nos compromete muchísimo porque dice que si alguno de estos 3 pasos faltaran, alguno de ellos, la gratitud estaría incompleta. Número 1, el primer nivel, es reconocer el beneficio, es decir, estemos muy conscientes, pero muy conscientes que hemos recibido algo. Ese es el primer paso. Aquí es donde el orgulloso tropezaría, porque él prefiere pensar que todo lo que tiene lo consiguió solo, por lo tanto está negando el favor, como ya lo comentamos anteriormente, ¿verdad? Él cree que todo lo puede. Entonces aquí tropieza. ¿Por qué? Porque el primer paso para dar un reconocimiento a esta virtud de la gratitud, para que sea eficaz, para que esté completa, es reconocer el beneficio que hemos recibido. Número 2, la alabanza y la acción de gracias. Aquí brincamos algo ya verbal, es decir, manifiesto exteriormente a través de mis palabras el agradecimiento, es decir, llegar con la persona que recibimos algún favor y decir, te doy gracias. Por lo tanto, también, si recibimos favores de Dios, elevar con nuestra alabanza, con nuestra oración, Señor, te doy gracias. Pasas a algo verbal, a expresarlo. Ya no solo te das cuenta que lo recibiste, sino ahora estás expresándolo. Y número 3 es la retribución del favor. Es decir, ya a un nivel práctico. Y este viene a ser el grado más alto. Es decir, consiste en devolver el beneficio recibido en el momento oportuno y según las propias posibilidades. Santo Tomás aclara algo muy hermoso. Dice, como el benefactor actuó con amor espontáneo, el agradecido debe devolver ese favor
con más abundancia de lo que recibió. A lo mejor no en un valor material, pero sí en una intensidad de afecto y de disposición. El benefactor siendo quien dio el favor y el agradecido el que lo recibimos, el que lo recibió. Por lo tanto, esta relación entre benefactor y agradecido, Santo Tomás lo lleva a un análisis y nos dice que hay que devolver ese valor recibido con más abundancia. Es decir, el valor de un regalo, si se fijan, no sé, recibí una cartera en mi cumpleaños, recibí un perfume, recibí, no sé, unas flores, las mujeres que les gustan las flores. A lo mejor alguien llegó y las arrancó en lugar de irlas y le compró, ¿verdad? Se las robó ahí de un jardín y las arrancó. Pero el valor no está en la flor. No está en lo que te costó el perfume, no está en lo que te costó la cartera, no está en lo que te costaron las flores. El valor está en ese afecto del corazón de quien te lo dio. Por lo tanto, la gratitud debe dirigirse principalmente al afecto del benefactor, no al beneficio material de la cosa. Después hay una distinción que es en espacio y en tiempo grandísima, que es el agradecer a Dios contra o versus agradecer a los hombres. Con los seres humanos de alguna u otra manera podemos llegar a pagar o a equilibrar el favor recibido, pero con Dios, como Él nos ha dado el ser, la vida, la salvación, nuestra deuda es infinita. Jamás podremos pagarle de vuelta lo que Él nos da. Por eso, como lo comenté precisamente antes, la gratitud aquí se debe de convertir en una adoración, y más que en una adoración, en una alabanza. Es la forma de retribuir a Dios. Es entregando la propia voluntad y amando al prójimo. ¿Qué dijo Cristo? ¿Cómo resumió la ley de todos, de Moisés, de todos los profetas, de todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento, en todo lo que tienen los judíos, que ellos llaman la Torá? ¿Cómo? La alabanza, entregando la voluntad, entregando el corazón completamente. Y número 2, como les digo, como lo dijo Cristo, resumiendo todo. Es decir, nos dice perfectamente de lo que se trata vivir, de lo que se trata esta vida, que es amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Los dos mandamientos que resumen todo. Brincamos ahora a lo que sería el pecado de ingratitud, todo lo contrario a la gratitud. Ingratitudo. En latín se oye más potente, ¿verdad? Ingratitudo. Es el vicio opuesto. Deja de ser hábito y se convierte en vicio. Es la peor de las bajezas morales porque destruye los lazos del hombre con los demás, con la iglesia. Y así como dijimos en la gratitud, que tiene 3 grados, tres pasos, también la ingratitud tiene 3 grados, pero descendientes. Vamos de menos grave a más grave.
Número 1, contrario a reconocer el favor, pues es no reconocer el favor. Es olvidar el beneficio que recibiste. O le haces como si nunca hubiera pasado nada. No pasó nada. Eres ingrato. Número 2, callar o disimular el favor. Contrario a irlo a gritar, irlo a agradecer. Acá no, acá se calla y se disimula. Es decir, recibo el favor, no lo reconozco y ahora lo callo, no lo expreso. Me da vergüenza, soy soberbio. Devuelvo mal por bien. ¿Cuál sería el tercero y el más grave de todos? Cuando la persona, en lugar de agradecer, empieza a odiar o a dañar a su benefactor, aquel que le hizo el favor. Todavía te ayudaron, todavía te dieron, todavía se entregaron por ti y estás molesto porque te sientes ahora en deuda y eres flojo y eres ingrato porque no quieres pagar, no quieres retribuir, no quieres ni siquiera dar gracias. Santo Tomás explica que la gratitud nace ante este beneficio imposible de pagar y nos pone un ejemplo en aquel pasaje de los leprosos. Para todos aquellos que no saben o no sabemos, la lepra en tiempos de Jesús era una muerte en vida. ¿Por qué? Porque te excluían de la sociedad. Número 2, el dolor físico era tremendo. Y número 3, te abandonaban completamente. ¿Por qué? Porque los judíos vivían en esta acción siempre de pureza, de que hay que purificar, de que hay que purificarnos. Entonces, hasta que se les acercara un leproso, era nefasto, era lo peor. Y lo aventaban, y los orillaban, y los sacaban, y los excluían. Cristo viene aquí ante esos 10 leprosos a curarlos. Y no les hace un simple favorcito, no les hace un favor, sino les devuelve la dignidad. ¿Por qué? Porque ya lo comenté, o sea, la lepra los había excluido y todo, y los había abandonado, y los había alejado. Cristo viene y te retribuye tu dignidad. No solo te hace el favor, sino te retribuye. ¿Qué sucedió con aquella prostituta que querían apedrear? Cristo la levanta, la toma la mejor de la mano y le dice: ¿dónde están aquellos que te juzgan? Todos se habían ido porque Cristo los había condicionado que aventara la primera piedra aquel que estuviera libre de pecado. Entonces la salva porque le iban a apedrear. Y que le dice: vete, no vuelvas a pecar. Y lo hace, ¿verdad? ¿Quién estuvo al pie de la cruz? Una prostituta, María, las mujeres que lloraban, un apóstol nada más, de 12, uno, aquellos que fueron capaces de, en medio del dolor, en medio del sacrificio, en medio de la cruz, no huir, sino estar allí y dar gracias y ayudar y apoyar. Entonces estos leprosos van, los curan y no regresan, solo regresa uno. Una ingratitud tremenda
¿qué pasó aquí? Se quedaron solo con el beneficio físico y olvidaron el dar gracias, el alabar a quien los sanó, a quien tuvo la capacidad de acercarse a ellos y sanarlos. Ellos legalmente van, porque Cristo los envió a presentarse a los sacerdotes. Entonces ese paso lo cumplen. O sea, sí reconocen que han sido sanados, van, se presentan a los sacerdotes, pero incompleto, ¿verdad? Porque son 3 los pasos para dar gracias. Los recibieron, fueron, pero solamente vieron esta curación como un derecho o como una suerte. Tuvimos buena suerte. Se olvidaron que fue un don gratuito y callaron y olvidaron el favor y no regresaron a dar gracias al benefactor, al que les ayudó. Tenemos otro ejemplo en el samaritano, en ese extranjero marginado. Y aquí personifica este samaritano la perfección de esta virtud de la gratitud. Reconoce en su corazón, se le conmueve el corazón y da gracias y regresa y da gracias. Los leprosos no solo vieron su piel limpia, pero aquel que regresó, aquel que sí fue grato, al ver que estaba curado, ve la mano de Dios actuando en él, reconoce su propia pequeñez frente a la grandeza del Maestro. Alaba y da gracias, la boca confiesa. El Evangelio detalla que regresó venerando a Dios a grandes voces, venía gritando, venía haciendo escándalo, venía haciendo ruido. Cumple con este nivel de manifestación exterior. No le da vergüenza que los demás lo vieran rendirse ante su bienhechor. ¿Cómo le podría pagar un leproso, pobre, marginado, olvidado, excluido? ¿Cómo le podría pagar ese leproso al Hijo de Dios? Díganme, caminantes. El Evangelio nos dice que se postró en tierra. Es decir, Señor, mi vida ya no es mía, ya no me pertenece. Te la entrego a ti. Y por lo tanto, le llega otro favor aparte de la limpieza de la lepra, que es el don de la fe, el don de la conversión, el don de regresar a la casa de Dios, como el hijo pródigo. ¿Qué dijo el Padre? Da gracias a Dios porque tu hijo estaba perdido, mi hijo estaba perdido. Y ha regresado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Aquí el leproso, tanto como el samaritano, retribuyen a Dios, a Cristo, de cara a Él, con fe. ¿Qué no quedaron limpios los otros 9? ¿Dónde están? Jesús le dice, levántate
y vete. Así como le dijo a la prostituta, tu fe te ha salvado. Así Dios nos toma de la mano. Como tomó a Pedro cuando se fue hundiendo, cuando empezó a perder la fe, iba caminando sobre el agua y se estaba hundiendo. ¿Quién le tendió la mano nuevamente? Como vemos aquí, Cristo al final es el amigo que no falla. Y es el amigo al que debemos estar entregados completamente. Y es el que más olvidamos. Con el que somos más ingratos y con el que somos unos desgraciados. La gratitud abre las puertas de la gracia y la ingratitud las cierra. Caminantes, por un lado vemos tristemente almas que se pierden, aún así cuando se les ha tendido la mano. Pero por otro lado también hay mucha esperanza. ¿Por qué? Porque hay muchos que caen rostro a tierra con humildad y piden perdón a Dios y empiezan a caminar ese camino tan maravilloso que es el camino de la salvación, dirigirnos hacia nuestra salvación. Todos pecamos, todos cometemos errores, todos nos podemos perder en algún momento. Solo falta extender nuestra mano y tomar la de Cristo, la del buen amigo, y regresar al camino. Les cuento una anécdota. Yo cuando estuve enfermo de COVID, muy enfermo, porque tengo factores que añadían más dificultad ante el virus, como la diabetes, como tener solamente un riñón, etcétera, otras cosas por ahí. Entonces caí muy mal. Caí tremendamente mal. Y de repente llegó un hermano mío, hermano natural, hermano de sangre, y me tomó y me llevó a un hospital y me cargó y intentó sanarme y me echaba ánimos. El COVID por ahí hacía que estuviéramos muy malos de diarrea y hasta me limpió. Se acercó a mí con muchísima humildad, sin ver que él se iba a poder contagiar, o se podría contagiar y salir de ahí y contagiar a lo mejor a su familia, a sus seres queridos. Pero él olvidó eso en ese momento. Yo veo esto como Cristo mismo ayudándote, haciéndolo con tanta caridad, sin esperar nada a cambio. Al contrario, ¿verdad? Recibir a lo mejor el contagio y todo lo demás que conlleva, ¿no? No nos aceptan ahí en ese hospital, no, me lleva a otro. Se acerca a mi familia, la aconseja, la ayuda. Si vamos a lo que nos indica aquí Santo Tomás sobre la justicia, ¿cómo le podría pagar yo aquí a mi hermano? ¿Con qué se podría pagar esto? Díganme, caminantes. Yo pido por él todos los días, pido que Dios le bendiga, que si hay alguna manera de pagar,
que Dios me ayude dándole a Él gracia y crecimiento, cosas que yo en realidad no podría dar. Entonces ahí te alías con Dios para que nos apoye también a veces a pagar esa deuda que tenemos. Tenemos que ser agradecidos caminando. Y siempre de alguien, de nuestra madre, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Encontraremos algunos ingratos, ¿verdad? O muchísimos si quieren. Pero con ese que esté allí, creo que es suficiente, ¿verdad? Cristo estuvo allí para la prostituta, Cristo estuvo allí para esos leprosos, para el buen samaritano. Pues de esa manera que estuvo con ellos, estuvo en la cruz para todos nosotros. Él pagó por todos en la cruz. Ese es el verdadero peso de la cruz de nuestro Señor. Entonces, creo que está muy claro que debemos de trabajar más sobre esta virtud y empezar a dar gracias y empezar a ayudar a otros a que encuentren el camino del agradecimiento y que con el ejemplo, con tu ejemplo, como les comento, con este ejemplo de este buen hermano, nosotros en ese momento también estemos para los demás, así como alguien estuvo para nosotros. Esta plática caminante la dejamos por aquí, ya se alargó tantito. Ahí disculpen estos cambios de luz, pero aquí donde estoy, en este local, es una tienda que tengo. La variación de voltaje es bastante y está subida. Y ahora con los LEDs es más notable. Nosotros no lo detectamos visualmente, pero la cámara sí está detectando que sube, baja, sube, baja, sube. Una disculpa, caminantes. Pero bueno, debemos de agradecer que tenemos luz, ¿verdad? Al menos. Todo es gracia, por lo tanto, todo está para agradecerse. Bendiciones, caminantes. Sigamos dando like, compartiendo, extendiendo las buenas obras del Señor que quiere realizar por medio de nosotros, por medio de todos. Bendiciones, caminantes.